Este lugar que estás viendo fue una ciudad conocida como la ciudad amurallada de Kowloon, una ciudad sin leyes y con una densidad poblacional 119 veces mayor que la de Nueva York. También llamada la ciudad de la oscuridad o la ciudad hormiguero, en 1980 no existía ningún otro lugar parecido a esta ciudad amurallada. Un territorio sin ley, conocido por sus excesos en cualquier actividad ilegal que se te pueda ocurrir, y al decir cualquiera, en verdad que es cualquiera. Este lugar parecía más bien una distopía, o sea, una sociedad ficticia indeseable en sí misma, aunque desafortunadamente era muy real. Después de ceder Hong Kong al Imperio Británico en el año de 1842, las autoridades chinas instauraron un punto de control en la ciudad para supervisar la actividad de la zona, pues el tratado para la anexión de nuevos territorios de 1898 a favor de Gran Bretaña justamente dejaba fuera a la ciudad amurallada, por lo tanto, China lo podía utilizar como instalación militar. Sin embargo, en 1899 a los británicos les valió y rompieron su acuerdo, así que tomaron posesión de la región de Kowloon. Eso obligó a los oficiales chinos a huir de la zona. Pero no pasó mucho tiempo para que los británicos también abandonaran la península, y aunque teóricamente el pedazo de tierra seguía bajo el control de la Gran Bretaña, la realidad es que el territorio se quedó ausente de cualquier autoridad. Tras la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial, la población de la ciudad aumentó hasta las nubes, convirtiéndose en una verdadera anomalía política en la historia colonial de Hong Kong. Nada más para que te des una ligera idea, en 1990, la ciudad amurallada albergaba nada más y nada menos que a 50.000 residentes dentro de sus fronteras de tan solo 2.6 hectáreas. A falta de autoridad, desde la década de 1950 hasta la década de 1970, el lugar fue controlado por triadas locales, predominando unas altísimas tasas de prostitución, apuestas y abuso de drogas. Con el tiempo, este pedazo de tierra de 2.6 hectáreas y 500 personas se convirtió en un espacio donde habitaban más de 40.000 personas, y fue precisamente cuando en 1987 se ganó el título como el territorio con la densidad de población más alta en la Tierra, de aproximadamente 1.255.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquellos que vivían en esta urbe superpoblada tenían una vida relativamente parecida a las personas fuera de los muros, pero con una diferencia. Ahí creaban negocios sin tener en cuenta ningún impuesto o ley de urbanismo. Obviamente tampoco existían normas de salud que regularan a los restaurantes, y los supuestos doctores practicaban sin licencia, e incluso Kowloon fue muy famosa por la cantidad de doctores que ejercían de forma totalmente antihigiénica. En aquella época, y estamos hablando de apenas un poco más de 40 años, era prácticamente imposible pasear por ahí sin encontrar un casino o burdel cada pocos metros. Los habitantes tenían que valerse por sí mismos. De hecho, ellos cableaban sus propias líneas telefónicas, de la misma forma que también tenían que hacer de plomeros y electricistas para realizar sus propias instalaciones. Gracias a la anarquía que se vivía en la ciudad amurallada, la organización y la autorregulación tuvieron que surgir de forma natural. Los residentes crearon escuelas, jardines de niños, panaderías, carnicerías, tienditas y otras cosas. Todos estos pequeños comercios tenían un cierto parecido a la sociedad que existía fuera de los límites de Kowloon. Durante décadas, nadie pudo afirmar si la ciudad pertenecía o a Hong Kong o a China. Para los habitantes de Kowloon, el debate la verdad es que no importaba. Para ellos, el problema no tenía que ver nada con lo esencial, o sea, su supervivencia básica. Sin embargo, faltaba muy poco para el fin de aquella extraña versión de una sociedad. Cuando en 1987 Margaret Thatcher firmó la soberanía de Hong Kong a la China comunista, el gobierno chino inmediatamente anunció la evacuación de todos los residentes de Kowloon, pues la ciudad sería demolida. Así que el gobierno de Hong Kong pagó una compensación de $384 millones a los 900 negocios y más de 10.000 hogares que tendrían que ser reubicados. Para muchos, esto significaba el fin de una era, la era de la oscuridad y suciedad que el mundo exterior incluso había llegado a conocer como el cáncer de Kowloon. La evacuación obligada significaba el reto para construir una nueva vida, pues obviamente todos los profesionales sin licencia de Kowloon tendrían que desarrollar nuevas habilidades laborales y nuevas formas de ganarse la vida. El desalojo de la ciudad amurallada se dio entre 1988 y 1992, a medida que los residentes fueron aceptando los pagos del gobierno y saliendo de la oscuridad. Finalmente, los más renuentes a salir fueron forzados por 150 policías armados que entraron a limpiar los restos de la ciudad. Varios estuvieron en desacuerdo con el nuevo apartamento que les había asignado el gobierno y pensaban que la compensación que se les ofrecía no valía la pena, y mucho menos en comparación con el paraíso libre de impuestos y sin regulación que Kowloon les había ofrecido. El anuncio inminente de la demolición obligó a las bandas criminales a buscar lugares más lucrativos fuera de los muros, quienes habían pasado de lo más armonioso sus últimos años en Kowloon, haciendo todo tipo de actividades ilícitas sin restricción alguna. Finalmente, en enero de 1993 quedó 100% vacía y estaba lista para ser demolida, cosa que ocurrió una tarde cuando el sol se puso por última vez en aquel lugar.
Con la electricidad desconectada y los pozos tapados, la ciudad de la oscuridad desapareció. Y por primera vez desde su creación, los callejones y las habitaciones abandonadas permanecieron en silencio antes de que el estruendoso sonido de los equipos de demolición iniciara. Y ahora sí, bienvenida a una nueva era. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Te veo en el próximo. Adiós.